Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Ingeniería Agroindustrial y Comercio Exterior, asignatura Matemática 2, docente Ailín Álvarez Vázquez y estudiante al quien le habla Ulises Isquén Sandoval. En esta oportunidad voy a explicar un ejercicio que trata de ambos temas de la aplicación de las transformada plus y tanto también de la aplicación de la inversa transformada de plus. En este caso, no hay un ejercicio con un contexto que nos pida calcular, pero directamente nos da la ecuación diferencial con sus condiciones iniciales. Entonces, esto sería la tercera derivada de y sumado dos veces de la segunda derivada de y, restado con la primera derivada de y, dos veces la función y va a ser igual al seno de 3t. La función y, cuando x vale 0 y va a valer 1, en la primera derivada y cuando x valga 0, y va a valer 1 y la segunda derivada y cuando x valga 0. Y va a valer 1. Al aplicar el método de Laplace, se dice que se aplicar a ambos lados la ecuación diferencial y por propiedades de Laplace puede decir que esto va a ser igual a Laplace de la segunda derivada junto con Laplace de la segunda derivada. Laplace de la primera derivada y Laplace de la función, y luego se transforma por Laplace al resultado del término independiente del seno de 3t. Esto por la tabla transformada de Laplace se sabe que la tercera derivada de y va a ser igual a s al cubo y con función de s menos s al cuadrado. Función de y cuando x valga 0 restado con ese y de la primera derivada x es igual a 0 restado con la segunda derivada. Cuando x valga 0, lo mismo para la segunda derivada y la primera derivada y todo esto en la tabla de Laplace. Luego nos dice que si reemplazamos las constantes que nos está dando, nos queda que simplemente va a ser que es igual a s al cubo y en función de s menos s al cuadrado menos 1 y así sucesivamente se reemplazaría. Y L entre paréntesis seno de 3t va a ser igual a 3 de s sobre s al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería la transformada de Laplace. Luego que ya tenemos estos datos, se va a reemplazar en esta ecuación de la tercera derivada de y transformada de Laplace, que nos queda s al cubo y entre paréntesis s menos s al cuadrado menos 1, y luego se va a multiplicar dos veces de la transformada de Laplace de la segunda derivada de y nos queda 2 por entre paréntesis s al cuadrado y entre paréntesis s menos s. Luego, una vez s menos y entre paréntesis s menos 1 y luego dos veces nos queda menos 2y entre paréntesis s. Y el resultado de seno de 3t va a ser igual. Se copia que es 3 sobre s al cuadrado más 3 al cuadrado y luego se saca factor común de la función de y entre paréntesis s y nos queda de esta manera: entre paréntesis s al cuadrado más 2s al cuadrado menos s menos 2 y s al cuadrado menos 2s, y nos queda y nos da que no es un término independiente, ya que no está multiplicado por y, s y 3 sobre y sobre 3 sobre s al cuadrado más 3 al cuadrado pasa a sumar y luego pasa a dividir, y nos quedaría y entre paréntesis s, s a la cuarta más 2s al cubo más 9s al cuadrado más 18s más 3 sobre entre paréntesis s más 2, s más 1, s menos 1 y s al cuadrado más 3 al cuadrado.
Esto se va a separar por el método de fracciones parciales, donde s, entre paréntesis, s, menos, no, es igual a s a la cuarta más 2s al cubo más 9s al cuadrado más 18s más 3 sobre, entre paréntesis, s más 2, s más 1, s menos 1, s al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo este término va a ser igualado a una función por el método de fracciones parciales. Va a ser igual a una constante a1s más a0 más separados por los denominadores. Si es de primer orden, simplemente va a ser una constante. Y si es de segundo orden, simplemente va a ser una constante y. Una constante, y si es de segundo orden, va a ser una constante. Más un término s, simplemente un orden menos. Primer orden, orden 0 y así sucesivamente. Entonces solamente es constante. Luego se vuelve a unir todo esto y nos quedaría de esta manera. A entre paréntesis A1S más AO, S más 2, S más 1, S menos 1, más A2, entre paréntesis S al cuadrado, más 3 al cuadrado, S más 1, S menos 1, más A3, S al cuadrado, más 3 al cuadrado, S más 2, S menos 1, a la A4, S al cuadrado, más 3 al cuadrado, S más 2, S menos 1, sobre, entre paréntesis, S más 2, S más 1, S menos 1, S al cuadrado y 3 al cuadrado. Y este término nos queda de multiplicar de los denominadores del resto y nos quedaría s a la cuarta más 2s al cubo más 9s al cuadrado más 18s más 3 es igual, entre paréntesis, a1s más a0, s más 2, s más 1, s menos 1 más a2, entre paréntesis, s al cuadrado más 3 al cuadrado, s más 1, s menos 1 más a3, s al cuadrado más 3 al cuadrado, s más 2, s menos 1 más a cuadrado más a4, entre paréntesis, s al cuadrado más 3 al cuadrado, s entre paréntesis, s más 2, s menos y s más 1. Ya, ahí como observamos, nos dice que luego esto se va a operar y nos va a quedar de esta manera. Entre paréntesis, A1, S más AO, S más 2, S más 1, S menos 1, menos A1S, 4, entre paréntesis 2A1, más AC, AO, cierra paréntesis, S al cubo, más paréntesis 2AO, menos A1, entre paréntesis, cierra paréntesis, S al cuadrado, más, abre paréntesis, menos 2A1, menos A0, cierra paréntesis, S menos 2AO. Y así lo vamos multiplicando y nos queda ecuaciones prácticamente, porque todos términos que tengan S a la cuarta sumados van a ser igual a S a la cuarta. Todos todos los términos terminados en S al cubo sumados van a ser igual a 2. Todos los términos que tengan S al cuadrado sumados van a ser igual a 9 y así sucesivamente. Se puede plantear un conjunto de ecuaciones y si se tienen 5 variantes, se tienen 5 ecuaciones. Por lo tanto, esto se va a resolver por el método de matrices. Y nos queda de esta manera, donde vamos a hallar los 5 variables que son 1, 2, 9, 18, 3.
donde primero vamos a hallar la determinante de la matriz y dividirla por la matriz cuando agrega en la primera fila, que va a ser el resultado de A0. Y cuando se agrega en la segunda fila se divide por su determinante de la matriz, va a ser A1 y así sucesivamente con todos. Entonces, ahí se obtiene la expresión total separadas en los términos independientes, en las cuales ya se puede aplicar la transformada inversa de Plas para conocer las funciones. Respectivamente, las constantes las constantes salen afuera, y si aplicamos la Plas inversa a la expresión 1 de la Plas 1 sobre S más 1 por la tabla me va a quedar y va a ser igual a 7, sobre 20 E a la menos 3 a la E menos T multiplicado por la constante. Asimismo, 1 sobre S menos 1 nos va a quedar 11 sobre 20. E a la T, lo mismo con S sobre S al cuadrado más 9, nos va a quedar 1 sobre 13 E a menos 2T. Y también 1 y S, no, entre paréntesis S es el cuadrado más 9, que sería el coseno de 3T, y 1 sobre S al cuadrado más 9, que sería el seno de 3T, y por último la función y, que sería, en este caso, la función y, que sería, que se movió, en este caso la función que sería va a ser de y, va a ser igual a 7 sobre 20 E a la menos T más 11 sobre 20 E a la T más 1 sobre 13 E menos 2T más 3 sobre 130 coseno de 3T menos 6 sobre 390 seno de 3T. Esa sería la función. Gracias.